esta ocasión me presento ante todos ustedes para compartir un relato que me pasó hace unos 6 años cuando fui a dar clases a una comunidad rural en el estado de Oaxaca, en México. Mi nombre es Fabiola y soy maestra de escuela primaria, quien en ese entonces fui enviada a un poblado llamado San Isidro Labrador a servir como maestra para la escuela del pueblo. Aquella comunidad estaba algo alejada de las principales ciudades del estado. De hecho, estaba cerca de 2 horas de la ciudad más próxima, y el acceso a dicho pueblo era muy difícil por medio de caminos de tierra, por una gran selva y algunos cerros. Las inclemencias de ese lugar eran muchas, sin embargo, eso no fue impedimento para que a los días de mi llegada lograra adecuarme poco a poco al estilo de vida de ese sitio. Aquel pueblo de San Isidro es uno como muchos que hay en toda la región, uno con creencias y costumbres que para quienes somos de fuera son bastante extrañas. La gente del pueblo desde el primer día fue muy amable conmigo y me ayudaron explicándome todas las cosas que se tenían que hacer en la región para que no me fuera a pasar nada malo, desde dónde andar y dónde no caminar, qué tocar y qué no tocar, qué comer y qué no comer. Todo aquello que podría ser un riesgo para mí era explicado a detalle. No sé si era porque soy mujer que ellos tenían un tipo de atención más cercana conmigo, o si es que así eran con el resto de los profesores que habían llegado a ese pequeño pueblo. La cuestión es que ellos fueron muy amables conmigo con las atenciones hacia mi persona, pero de entre todas aquellas advertencias que se me dieron, había una que en su momento pasé por alto, o más bien, no me pregunté del todo por qué era así. Uno de los padres de familia dijo que de preferencia después de las 8 de la noche, por ningún motivo se me ocurriera salir a las calles del pueblo a andar sola. La única razón del por qué podría salir a esa hora era en casos de emergencia muy extremas, pero lo recomendable era estar dentro de la casa sin salir para nada pasando aquella hora marcada. Aquella advertencia que me dio el padre de familia me cuadró con el hecho de que en ese pueblo la gente suele dormir muy temprano. Tenía entendido que desde las 7 u 8 de la noche se iban a sus camas, ya que madrugaban desde muy temprano para empezar con sus labores del campo. O al menos esa fue la explicación que me di en relación a aquella advertencia del por qué no debería estar tan noche en las calles. Una noche recuerdo haber ido a ver a los padres de un niño de mi clase que tenía algunos problemas educativos, siendo que después de platicar con ellos regresar al lugar donde me estaba quedando. Para cuando volvieran cerca de las 7 o las 8 de la noche, una hora que estaba muy al margen de la recomendación dada en el pueblo, pero yo no creí que fuera una regla que se tuviera que cumplir al pie de la letra. Pasado de las 8 de la noche llegué justo al lugar donde me estaba quedando, y creo que muchas personas del pueblo me vieron llegar tarde, porque a través de las ventanas de sus casas se veía cómo se asomaban viéndome caminar completamente sola. Aquellas dudas se confirmaron cuando al otro día una señora, madre de un alumno, me dijo que tuviera mucho cuidado de andar noche por el pueblo. Aquello me sonó algo raro, por lo cual le pregunté el por qué no debería hacer eso, qué había de peligroso en el pueblo que yo debiera saber. La señora no me quiso decir nada, pero se notaba en su voz y en su semblante que estaba ocultando algo. Al notar ese comportamiento le insistí que me dijera si había una razón importante para no salir de noche en ese pueblo. La señora en voz baja, casi entre susurros, dijo que si de pura casualidad yo sabía qué era lo que le había ocurrido al anterior profesor que estuvo antes que yo. Le contesté que no sabía nada del caso. A mí solo se me avisó que viniera a cubrir un puesto vacante en este pueblo, pero no sabía nada acerca del anterior profesor que estuvo. La señora vio a todos lados como si viera que nadie estaba viendo, o aún peor, que nadie nos estaba oyendo. Después de eso dijo que esto que me iba a decir, si bien no era un secreto, se tenía muy resguardado en el pueblo, sobre todo con los profesores. Ante tanta intriga le dije que me dijera de una vez qué era lo que estaba ocurriendo. La señora tragó saliva y dijo lo siguiente: Maestra, al anterior profesor lo mataron.
Me llevé las manos a la boca y le dije cómo era posible eso. Hace 8 meses atrás en el pueblo estuvo trabajando un maestro de nombre Abel. Él venía de la ciudad capital de Oaxaca y estuvo con nosotros casi un año. A ese maestro, al igual que usted, se le dijo que se anduviera con mucho cuidado por el pueblo y que no saliera de noche pasando las 8. El maestro siempre respetó esa regla, pero una tarde, dice, no vieron ir a la tienda del pueblo y sabrá Dios que tenía, que se echó unos buenos tragos, cosa que hizo que entrada ya la noche caminara a casa, pero en el camino lo atacaron y lo desvivieron. Horrorizada por lo que había escuchado, le pregunté a la señora quién había hecho semejante acto de bajeza. La señora bajó su tono aún más y soltó lo más fuerte. Un animal, maestra. Lo hizo un animal. Alrededor del pueblo hay muchos animales que bajan por las noches a comer el ganado y muchas veces, cuando se cruzan con una persona, estos también se los comen. Aunque debo decirle que cuando digo animales, no me refiero a coyotes o algo así. Hay animales más feos y horribles allá afuera que ojalá uno nunca encuentre. A ese pobre maestro, dicen, lo identificaron por la cartera que tenía consigo dentro de sus pertenencias, ya que todo él fue devorado y lo poco que quedó estaba colgado en la rama de los árboles y manchando el suelo. Es por eso, maestra, que se les pide a la gente del pueblo que no salgan para que no sufran el mismo destino que sufrió ese maestro. Y no solo él, pues también más gente de nuestro pueblo que ha tenido la desdicha de andar de noche. Con una cara eriza y congelada terminé de escuchar lo que la señora me dijo, sin saber si era una mala broma o si en verdad era cierto. A la hora de preguntar qué animal de la zona puede provocar más daño que un coyote, ella no me dijo nada, solo reafirmó que no saliera de noche nunca más. Tras escuchar eso, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza, empezando por acatar la regla de no salir después de las 8. Más allá de que pudiera o no ser algo cierto, más vale prevenir. Algunos días pasaron y todo estuvo tranquilo en el pueblo, hasta que pasó algo que fue bastante raro. Aunque raro, creo que es la palabra menos indicada para lo que ocurrió. Una noche cerca de las 10 o las 11, si no mal recuerdo, mientras dormía, un fuerte ruido me hizo despertar. Aquel ruido que se oía se trataba de un alboroto que se escuchaba muy fuerte en la parte de afuera, en la calle precisamente. Por cosas de seguridad no quise salir, por lo cual me asomé por la ventana del cuarto que da justo a la calle, siendo que en ese momento viera cómo, iluminado por la lámpara de luz, pasó corriendo un perro bastante grande. No sé cómo describirlo porque es complicado. Digo que era un perro porque corría en sus 4 extremidades, aunque sus patas delanteras eran más grandes que las traseras, como si fuera un gorila que utilizaba sus palmas delanteras para impulsarse más rápido, pero, a diferencia de un gorila, este era muy delgado, del cuerpo de un perro, pero que medía más de 1,5 metros de alto. Por lo que noté, esa cosa tenía un pelaje negro, oscuro como la noche, así como una trompa muy alargada, más que la de un perro normal, y de ella salía mucha baba. Aquel animal pasó corriendo muy rápido y justo detrás de él pasó una muchedumbre de unas 15 personas con linternas y machetes en mano siguiéndola. Así como esa bulla se escuchó en ese rato, así dejó de oírse. Como pasaron y se fueron, ya no se oyó más. Ante el miedo de lo que había visto, me quedé en vela toda la noche tratando de asimilar qué era lo que había sucedido, pues no me cabía en la cabeza el ser que vi y tampoco entendí por qué la gente iba siguiéndolo. Al día siguiente, con ojeras en mi cara, después de no haber dormido nada, me enteré que una persona del pueblo había fallecido. La causa, se dijo, fue por el ataque de un animal que bajó del cerro y se lo comió. Lo curioso es que esa persona estaba fuera de su casa después de las 8 de la noche. Casi eran las 11 cuando él estuvo afuera.
así como lo piensan. Ese perro que yo vi esa noche correr y ser perseguido por la gente del pueblo fue el mismo que atacó a esa persona difunta. Por el tiempo que estuve en ese pueblo de San Isidro, pregunté muchas veces sobre ese animal que vi aquella noche, pero nadie me dijo exactamente qué era, o más bien, se reservaban la información para ellos. Era un tabú hablar de eso y creo que era más por el miedo que les infundía esa cosa, pues ese ser era lo que atacaba al pueblo por las noches. Hace no mucho escuché en este canal una historia donde un maestro rural tuvo un extraño encuentro con un ser que sus alumnos encontraron en el bosque detrás de la escuela. Esa historia hizo que recordara una que me contó mi tío Alfonso, quien es maestro y que le pasó en el estado de Tamaulipas en México. Si la historia que escucharon en esa ocasión fue sorprendente, esta creo que puede ser aún más, pues aquí no solo se hallaron con algo, sino que hablaron con eso. Mi tío Alfonso en el año 2009 estuvo trabajando en un pequeño pueblo que se llama Mezquital en el estado de Tamaulipas en México. En el tiempo que él estuvo en ese lugar sirvió como maestro para una escuela primaria algo rudimentaria que brindaba el servicio de clases a todos los niños del pueblo. Aquel lugar, aunque era chico, era muy tranquilo y por lo que contó mi tío Alfonso, nada raro pasaba a menudo. De hecho, la gente era tan tranquila que en ese lugar no se tenía algún tipo de policía local o algo así, pues todo se resolvía mediante el contacto entre los mismos pobladores. Sin embargo, dice mi tío Alfonso, que una tarde, como a eso de las 2, hora en que casi todos los niños estaban a punto de salir de sus clases, se escuchó una fuerte explosión que cimbró los vidrios de las ventanas de la escuela. Aquel ruido hizo que todos los alumnos y maestros salieran de sus aulas y vieran qué estaba pasando. Lo extraño era que a pesar de haber oído todo ese ruido que repito, parecía una fuerte explosión, afuera no se veía nada. Alzaron la vista para ver si es que en el cielo había algo que hubiera provocado dicho sonido, pero tampoco. Por más que buscaron el origen de ese ruido, no se encontró nada. Mi tío, así como los demás profesores, esperaban ver una fumarola, humo, algo que les diera señales de dónde era que había salido ese ruido de explosión, pero por más que buscaron, simplemente no se veía nada. Consternados y preocupados, enviaron a los alumnos a sus casas para que descansaran. Lo que restó de esa tarde y esa noche todo estuvo normal. Salvo por la explosión que se suscitó un poco más temprano, todo estuvo bastante tranquilo. Para el día siguiente, mi tío Alfonso se presentó a trabajar como era costumbre en la escuela. A la hora del recreo, él vio cómo los alumnos salieron al patio y estaban jugando. Dada la hora de entrar, todos regresaron a clase salvo 2 niños, Manuel y Hugo. Ellos aún no regresaban. Cuando mi tío Alfonso estaba por ir a buscarlos, dice que este par de niños salieron de la parte trasera de la escuela, hablando entre ellos como si se estuvieran secreteando. Al ver eso, mi tío Alfonso les preguntó por la demora y por qué no habían entrado a clase. En ese momento, Manuel explicó a mi tío que ellos se tardaron porque querían saber si le daba permiso de meter a un niño nuevo a la clase. ¿Cómo que otro niño?, preguntó mi tío, a la vez que les cuestionó de qué hablaban. Hugo dijo que ellos estaban jugando con un niño nuevo que había llegado a la escuela, pero él tenía pena de entrar al salón de clases. Intrigado por todo esto, mi tío les preguntó de qué hablaban, porque no estaba entendiendo nada. Hugo dijo que detrás de los salones estaba un niño nuevo que quería entrar a clases, pero que le daba pena porque no conocía a nadie. Mi tío intrigado les dijo a los alumnos que lo llevaran con aquel niño nuevo. Acompañado de los 2 niños, lo llevaron a la parte trasera del salón donde dice mi tío
se encontraba un niño parado completamente solo. Cuando mi tío lo vio de lejos, se veía como un niño muy parecido a cualquiera del salón de clases. Este medía menos de 1 metro de altura, tenía el uniforme de la escuela puesto a la perfección y no tenía ningún rasgo que variara en relación a un alumno. Pero conforme se acercó a ese niño, dice que notó entonces que sí había 2 diferencias. Una era que ese niño, por una extraña razón, tenía una piel amarillenta, una piel que desde sus pies hasta su cabeza, pasando por sus manos, tenían un color amarillento claro, algo así como si estuviera enfermo. A esto se le sumó que dice mi tío que ese niño, a pesar de verse como cualquier niño de la escuela, no logró reconocerlo. No pertenecía a ningún aula disponible. Tal parece que, así como lo dijo Manuel y Hugo, el niño era un alumno nuevo. Con algo de intriga, mi tío se acercó a ese niño y le preguntó cómo se llamaba, pero el niño no habló. Manuel dijo que ese niño no podía hablar usando la boca, sino que él se comunicaba muy chistoso. Mi tío le preguntó cómo era eso. Manuel dijo que aunque el niño no podía hablar con palabras, estas sí sonaban en la cabeza de los demás. A grandes rasgos, lo que estaba diciendo Manuel era que ese niño se comunicaba telepáticamente. Aún más intrigado, mi tío le dijo a ese niño que se comunicara de ese modo con él, pero aquel niño de piel amarillenta, con un gesto en la cara, moviendo la cabeza de un lado a otro, le dijo que no. A cada segundo que pasaba, eso se volvía más extraño, a tal punto que mi tío tomó de la mano a ese niño y lo llevó con el resto de los maestros para ver si de pura casualidad era el alumno de alguien, quizás un chico nuevo al que no le habían avisado de su llegada. Aquel niño amarillo fue llevado justo a la sala de maestros, donde los 5 maestros de la escuela lo rodearon, solo para constatar que ese pequeño no pertenecía a la escuela. Cada uno de los maestros le preguntó de dónde venía, cómo se llamaba, dónde estaban sus padres y demás preguntas que, bueno, les debería dar algo de información del menor, pero por más que se preguntaron, el niño en todo momento permaneció callado. Después de mucho insistir, el niño sí respondió una única pregunta, pero la respuesta creo que generó más dudas. Cuando le preguntaron de dónde venía, el niño amarillo levantó la mano y alzó uno de sus dedos, apuntando al techo del cuarto. Aunque dice mi tío que no apuntó a ese lugar, sino que apuntó al cielo. El niño decía venir del cielo, pero en ese momento como que no se entendió de esa manera. Para hacer eso aún más raro, porque claro que se pone aún peor. En ese momento el director de la escuela, quien tenía una regla de metal en su mano, pasó cerca del niño, siendo que esa regla fuera traída hacia él, saliendo de las manos del director y pegándose en la espalda del menor como si fuera una clase de imán. Al ver eso, replicaron muchas veces ese acto, notando que en efecto, aquel chico por alguna razón parecía tener propiedades que atraían cosas metálicas. Como si fuera un árbol o un juguete, los maestros pegaron todo tipo de artículos de metal sobre él para corroborar que en efecto era un niño que tenía algún tipo de magnetismo. Después de eso, los profesores se quedaron pensativos de qué hacer, pues el niño tenía puesto el uniforme de la escuela. Eso era signo que alguien se lo había comprado, así que quizás, y solo quizás, una familia nueva había llegado al pueblo y enviaron al niño a clases, pero este, al no saber las indicaciones, terminó así, prácticamente perdido. Eso podía explicar su llegada y su posible familia, pero no explicaba cómo era que él podía imantar las cosas. Tras mucho pensar, los maestros tomaron la decisión de, una vez finalizadas las clases, llevar al niño al pueblo para que sus padres se hicieran presentes, pues claro que él no pudo haber salido así nada más de la nada. Al niño se le dijo que se fuera a un salón a tomar clases en lo que él terminaba el horario de la escuela y después ya irían al pueblo a buscar a sus familiares.
Lo extraño de eso, dice mi tío Alfonso, es que en ese momento todos, absolutamente todos los maestros presentes, escucharon una voz que les dijo, no. pero esa voz no la escucharon por sus oídos, sino que la escucharon en sus cabezas. Sin mover un poco sus labios o su boca, ese niño le dijo que no a los maestros, que no iría con ellos. En ese momento todos se espantaron, pues lo que les dijo Manuel era correcto. Ese niño se comunicaba de manera muy chistosa, por telepatía. Como todos se quedaron petrificados del miedo, no supieron qué hacer, caso que el niño en ese momento aprovechó y salió corriendo de aquel cuarto. Los maestros salieron tras de él, pero este se fue corriendo detrás del salón donde originalmente lo vio mi tío Alfonso. Para cuando todos los maestros llegaron ahí, el niño amarillo ya no estaba. Era raro porque ahí estaba completamente sellado, es decir, no había un lugar por donde escapar. La única forma de salir de ese callejón era saltar una barda de 3 metros de alto, algo imposible para un niño de esa edad y de ese tamaño. Mientras todos los maestros pensaban qué hacer, en ese mismo momento se escuchó ese mismo ruido que se oyó días antes, ese ruido como de una explosión. Pero al igual que un día antes en el cielo, ni en el pueblo se vio nada raro, solo sonó y todos lo escucharon. Mi tío Alfonso se quedó con esa duda del niño amarillo por años hasta que dice, una vez leyó una historia donde gente que viene de otras dimensiones cuando abre sus portales para viajar, estos a la hora de abrir las puertas suena como una explosión, pues dicen que la apertura de puertas dimensionales es a nivel atómico y dicha manipulación de la materia provoca ese ruido como de una explosión a gran escala. Es por ello que, según dice él, cree que el niño vino de otro mundo o de otra dimensión. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre no tiene mucha importancia porque yo no soy el protagonista de este relato. De quien sí es importante saber al menos el nombre es de mi tío Rogelio, ya que él es quien me contó esta historia hace tiempo y ahora quiero compartirla con todos ustedes. Mi tío Rogelio es docente e imparte clases en una escuela que está en Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. Actualmente tiene una plaza fija, pero cuando entró recién a trabajar fue enviado a un lugar muy lejos en el mismo estado de Puebla, pero en la zona de la sierra que colinda con el estado de Veracruz. Cuando él estuvo de primerizo dando clases en la sierra, fue enviado a una comunidad que se llama Tatempa. En ese lugar, por lo que menciona, era un pueblo de no muchos habitantes, donde había una escuela primaria que servía como única escuela en toda la región y donde no muchos niños iban a tomar clases. Debido a que esa escuela era muy chica, no había muchos maestros, solamente él, quien de hecho cuando llegó al pueblo fue recibido por el maestro actual a quien venía a reemplazar en las labores. El maestro en turno que lo recibió le explicó cómo estaba el asunto en aquel pueblo. Le mostró los escasos 2 salones que había y todo lo que tenía que saber de cómo operaba la escuela, aunque al ser un lugar chico no había mucho que explicar. Sin embargo, este maestro le preguntó algo a mi tío Rogelio, algo que sin duda le desató una duda. ¿Tú crees en cosas paranormales? Mi tío, intrigado pero relajado, dijo que no. Él respetaba creencias pero no creía en este tipo de cosas. Sin embargo, le preguntó a qué se debía la pregunta. El otro maestro le dijo que ya fuera que creyera o que no creyera, que se anduviera con mucho cuidado en la escuela, porque en ese lugar espantaban. Cuando llegué a la escuela hace 2 años, al igual que tú, no creía que espantaran. Pero al paso de unos meses, un día un señor del pueblo vino por la tarde cuando iba cerrando la escuela preguntando por su hijo. Aquel señor mencionó el nombre de un alumno,
y al no estar en la escuela lo acompañé a buscarlo. Sin darme cuenta, ese señor me fue llevando lejos del pueblo por el campo, y si no fuera porque un habitante del mismo pueblo me vio y me gritó, quién sabe a dónde me hubieran llevado. Esto te lo digo porque cuando me di cuenta quién seguía, quién era ese supuesto padre de familia que había perdido a su hijo casi en mi infarto. Este era una cosa negra muy parecida a una sombra humana, pero sin rasgos físicos, que me estaba llevando a quién sabe dónde. Yo no te digo que me creas, pero te digo que te cuides, porque el maestro que estuvo antes que yo también lo espantaron, y al que estuvo antes también lo espantaron. A todos nos espantaron de maneras diferentes, así que no te fíes. Te paso el dato por si te pasa algo, ya sepas cómo están las cosas de este lado. Mi tío respetó lo que el maestro le dijo, pero no mencionó nada. El maestro en turno se fue dejando ahora a mi tío como el docente del pueblo, quien de inmediato empezó a ejercer todas sus labores. La escuela, aunque chica, tenía exactamente 3 alumnos. Algo extraño menciona mi tío porque según recordaba, cuando se fue el otro maestro le dio una lista y solamente había 2 alumnos, pero no le quiso prestar mucha importancia a ese detalle. Un alumno más o un alumno menos, la cosa era enseñar. Todos aquellos niños variaban en edad de 6 a 14 años. A como pudo mi tío trataba de enseñarle lo básico con lo que tenía a la mano. Por su parte, los alumnos y la gente del pueblo eran muy amables con él y lo hacían sentir lo más cómodo que fuera posible. Una tarde después de clases, cuando los niños se estaban retirando, mi tío dio una vuelta por el salón de clases antes de poder irse a descansar. Cuando lo hizo, vio a uno de los alumnos sentado en la banca del salón. Se trataba de Ernesto, un alumno de 9 años que tenía a su cargo. Aquello se le hizo extraño porque ya era tarde y ya no había nadie. Y aún más extraño es que dice que vio que justo en los pies del niño en el suelo de tierra había una gran mancha de humedad. Por lo que pensó mi tío era que a lo mejor al niño le habían dado ganas de ir al baño, pero que le ganó en su lugar y por pena no se había ido a su casa. Rápido se acercó a Ernesto y le preguntó qué le había pasado y por qué seguía aún en el salón de clases. El niño volvió a verlo y le dijo que no podía irse porque tenía mucho calor. En ese momento mi tío notó que todo el niño estaba cubierto de sudor, desde la frente hasta sus pies escasamente cubiertos por unos guaraches de plástico. Estaba sudando como no se imaginan. De hecho, la mancha de humedad que estaba en el suelo debajo de la butaca no era otra cosa que el mismo sudor que le estaba goteando. Hasta ese día dice que nunca había visto a una persona sudar así de horrible, ya que parecía que el niño se estaba derritiendo. Era como si hubiera una regadera encima de él y ésta estuviera abierta dejando caer agua que hacía en su cabeza y terminaba en sus pies. Pero claro que no era una regadera, era el niño deshidratándose. Preocupado le dijo que si esto le pasaba seguido, si tenía alguna enfermedad o algo así. El niño dijo que no, que nunca le había pasado antes. Para tratar de refrescar a Ernesto, mi tío tomó un cuaderno y le echó algo de aire para que éste se fuera refrescando, pero era imposible. Nada más no dejaba de sudar. A todo esto se preguntarán si estaba haciendo calor por la zona. Sí hacía calor, pero no tanto. Quizás a unos 27 o 26 grados a lo mucho. Nada como para que alguien se bañara completamente en sudor. Tras ver que nada más no se detenía ese sudor en exceso, ya que había humedecido casi todo el suelo del salón y lo había convertido en tierra de lodo, mi tío le dijo al niño que iría a buscar a sus padres, así que le dijera quiénes eran y dónde hallarlos. El niño dijo que no se fuera, que lo acompañara un momento. Mi tío se quedó con él un rato más, pero nada más no mejoraba el niño. Seguía sudando a cántaros. Fue así que mejor le mencionó que tenía que buscar a sus familiares en el pueblo. El niño dijo un par de cosas de dónde hallar a su familia, y con eso mi tío salió del salón, pero antes le dio una cubeta para que colocara su cabeza,
y ahí se acumulara todo el sudor porque el salón ya estaba hecho un lodazal. Mi tío apenas si salió del salón. Avanzó unos metros cuando Dice recordó preguntarle una cosa más al niño. Él estaba seguro que no se fue más que un minuto, pero cuando regresó al salón, el niño ya no estaba. Dentro del salón y en el suelo estaba la cubeta que le había dado, pero esta estaba llena. Mi tío buscó al niño por toda la escuela, pero no lo encontró. Lo único que estaba ahí era la cubeta llena, pero del niño nada. Aprisa corrió al pueblo y preguntó a los alumnos dónde era que vivía exactamente los padres de Ernesto. Los niños nunca le supieron decir nada, pues dice que los niños recuerdan haber visto, jugado y estudiado con Ernesto unos días, pero ellos no sabían quién era él. Entre la ingenuidad de los niños, ellos nunca se preguntaron de dónde venía ese niño, pues era un compañero que venía a la escuela, pero no sabían dónde vivía, y mucho menos que fuera de ese mismo pueblo. Mi tío preguntó en todo el poblado sobre Ernesto, el niño que se hizo agua, pues él cree que el agua que halló en la cubeta era el niño. Tras mucho preguntar, un padre de familia corroboró algo que mi tío no quiso aceptar antes. Maestro, a usted ya me lo espantaron también. Aquel niño no era real, era algo. Como dicen, a todos los espantan de maneras diferentes, y a usted ya le tocó también. Por un tiempo estuve trabajando como docente de una escuela primaria en un poblado muy chico que está en el estado de Oaxaca, en México. Normalmente cuando nos mandan a estos lugares se dan muchas recomendaciones para que no tengamos percances mayores. Principalmente se nos dice que debemos ser muy respetuosos con las creencias de las personas de los pueblos, porque suelen ser muy sensibles cuando se les cuestiona sobre algo de este tipo. Otra cosa que también es importante cuando se trabaja como foráneo es que siempre se debe evitar tener contacto con animales de la zona, principalmente si estos son venenosos, pues en nuestro desconocimiento como foráneos podemos ser víctimas de algún animal que nos puede costar la propia vida. Al pueblo al que fue enviado en su tiempo hace más de 10 años atrás se llama Santa María Xicotepec y está en la zona del istmo de Tehuantepec del mismo estado. Aquel poblado era muy chico, pero no tanto, no como otro donde había estado previamente. Lo que sí era muy peculiar era que la escuela estaba situada sobre un cerro no muy grande, pero sí algo poblado de árboles y también de maleza seca que permanecía casi así todo el año, debido a que el clima por aquel sitio es bastante caluroso. Por la ubicación de la escuela, que sabrá Dios por qué la pusieron en ese sitio, esta no tenía algún tipo de delimitación territorial. Normalmente la escuela suele estar cercada o poner algún tipo de malla que rodea todo el perímetro. Sin embargo, esa escuela muy en específico no tenía algún tipo de protección de ninguna clase. Cualquier persona del pueblo podía entrar a la escuela a cualquier hora del día sin que algo se lo impidiera. De alguna manera la gente del pueblo estaba muy familiarizada ya con esta situación, a la vez que eran bastante respetuosos, pues nunca nadie hacía mal uso de ese lugar, y mucho menos destruían o se metían a delinquir a la escuela. Por lo general los que usaban las instalaciones ya por la tarde eran los mismos niños de la escuela, que iban a jugar fútbol o básquetbol en las canchas de la misma, que tampoco tenían algún tipo de protección. Así que fuera de eso no había un problema como tal. A raíz de saber que la escuela no tenía una protección en su perímetro, también se volvió común ver cómo animales silvestres entraban a las instalaciones. A veces se veían ardillas, mapaches, algunos conejos, animales no muy grandes. Pero hubo un tiempo donde se dejó ver como en ese lugar muy cerca de las canchas de fútbol un burro llegaba todas las tardes como al mediodía. Este llegaba en plena hora escolar y se paraba sin hacer nada. Lo primero que los alumnos y los maestros pensamos era que se trataba del animal de algún poblador del lugar,
Algún burro que se soltó o que estaba por ahí amarrado cerca pastando, pero eso era algo extraño, pues este animal actuaba de manera distinta. Él llegaba a eso del mediodía y se quedaba parado cerca de 2 o 3 horas ahí sin hacer nada. No pastaba, no tomaba agua, no caminaba, no rebuznaba, no hacía nada. Una vez que pasaba ese tiempo, él caminaba y se metía al campo seco que estaba arriba del cerro y ya. Ese comportamiento lo hizo por casi una semana. Era como si él lo hiciera a propósito, buscando que su presencia se hiciera habitual cada día, pues esto pasaba siempre, sin importar qué día fuera, hacía lo mismo, y al final creo que sí buscaba que la gente, sobre todo los alumnos, lo vieran normal. Una tarde como a las 2 más o menos, cuando los alumnos estaban saliendo de clases, se escuchó un gran alboroto que hizo que yo saliera a ver qué estaba pasando. Fui hasta la parte de la cancha donde vi como un alumno había atrapado al burro y lo había sujetado para montarlo. Al resto de alumnos que ya se iban a su casa se les hizo divertido eso, y haciendo más escándalo provocaron que más niños quisieran subir al animal también. Un par de maestros y yo empezamos a decirle a los niños que estaban jugando con el animal que lo dejaran en paz. No era bueno hacerle eso a otro ser vivo. En eso uno de los niños dijo que ese burro no era de nadie. Aparentemente nadie del pueblo lo había visto. Era por eso que lo estaban jugando así como así. Por su parte el animal, un burro común y corriente de color gris, como casi todos los que hemos visto por ahí, permanecía inerte, inmóvil, muy dócil, esperando que los niños lo tomaran y lo montaran en algún momento. Les puedo jurar que esto que les cuento fue real, porque lo vi con mis propios ojos y también lo vieron los alumnos y los demás profesores. Uno de los alumnos, Fernando, lo recuerdo bien porque él era mi alumno, montó al burro, quien empezó a caminar bastante lento. Enseguida otro alumno de otro salón montó al burro, pero al momento que lo hizo, parecía que el burro se alargaba, pues había espacio para que otro niño más se montara. Y así pasó. Un tercer alumno se montó a la vez que yo vi cómo el burro se volvió a alargar. Era como si el animal fuera de hule o algo así. Por cada niño que se subía, este crecía y crecía un poco más, dando espacio para que un niño más pudiera subirse. Al final había 5 niños arriba del animal que, a pesar del peso, seguía caminando como si nada, como si el peso no le importara en lo más mínimo. Los maestros nos tallamos los ojos porque no podíamos concebir cómo aquel burro tenía 5 alumnos sobre él y aún así había espacio para uno más. Ante el temor de lo extraño que veíamos, corrimos por los niños que estaban arriba del animal, pero en ese momento este animal empezó a correr como loco, provocando que los 5 niños se sujetaran de donde podían para no caer al suelo. Aprisa el animal corrió desbocado y rebuznándose a la parte de arriba del cerro, donde siempre se iba después de la tarde. Lo que eran risas pasaron a convertirse en gritos de horror, pues decenas de gritos se oían al ver cómo el burro corría a toda marcha llevándose a los niños. Este se fue alejando a prisa y a lo lejos solo vimos cómo uno de los niños logró soltarse y caer al suelo, pero a los otros 4, a ellos, el burro se los llevó. Les puedo jurar que cuando el burro se desapareció entre la hierba seca del cerro, este se iba riendo con una voz humana. A toda prisa los maestros subimos al cerro siguiendo al burro, pero este se perdió. No había rastro de dónde se metió y aún peor, no había rastro de los niños que se había llevado. Al no saber qué pasó, bajamos al pueblo y avisamos de lo ocurrido. Un grupo de padres de familia rápido tomó acción subiendo al cerro, revisando por todos lados, pero no se encontró nada. Simplemente el burro se los llevó y pareciera que se los tragó la tierra. A esos niños jamás se les encontró ni vivos, ni, bueno, ya saben, por lo que se decía en el pueblo,
Lo que se los llevó fue el mismo diablo en forma de burro. De eso no estoy seguro, pero a día de hoy no puedo explicar cómo un burro pudo crecer tanto, y lo hizo frente a mis ojos. Hola Memo, la historia que te mando le ocurrió a mi esposo Manuel hace ya varios años previo a que nos casáramos. Él por más de 10 años fue maestro, pero dejó de serlo por varios motivos. De hecho, una de las razones por la cual dejó la profesión fue por esto que le tocó vivir hace bastante tiempo. Primero que nada, debo decirte que te envío este relato desde Panamá, y la historia ocurrió en un pueblito que se llama San Isidro, que está en la zona montañosa de este país. En ese tiempo a mi esposo lo enviaron a impartir clases a una escuela muy humilde de apenas un salón con pupitres viejos y una pizarra gastada. Por lo que dice mi esposo, los niños eran muy tranquilos, algo tímidos al principio, pero pronto le agarraron confianza. En los primeros días todo parecía normal, hasta que él empezó a notar algo extraño en todos ellos. Casi todos sus alumnos llegaban con unas ojeras enormes, como si no hubieran dormido en días. Algunos cabeceaban en clase y otros apenas si podían concentrarse. ¿Y ustedes por qué no están durmiendo bien? Les preguntó una mañana con algo de intriga. También lo hizo porque estaba preocupado por la salud de todos los pequeños. Los niños se miraron entre ellos como si dudaran en responderle. Parecía que tenían miedo o algo así. Mi esposo fue insistente, pero no al grado de obligarlos, pues él sabía que algo andaba mal en aquel lugar. Tras algunas preguntas más logró que una niña, Mariana, con voz bajita le dijera algo. Es que en las noches nos vienen a ver, profe, y no nos dejan dormir. ¿Quién nos viene a ver?, preguntó él. El hombre sin cara. Respondió otro niño casi en un susurro. Mi esposo se quedó callado, esperando que se rieran y que dijeran que era un juego, pero ninguno de ellos lo hizo. Todos se veían serios, hasta asustados. ¿Cómo que un hombre sin cara? Mariana tragó saliva antes de responder. En la noche se para enfrente de las ventanas. No tiene ojos, ni boca, ni nariz. Solo está ahí, quieto, mirándonos. Y si nos dormimos, dicen que esa cosa entra. A mi esposo se le heló la sangre al escuchar eso porque sabía que no se trataba de una broma. Esto no era un juego donde todos estuvieran totalmente coordinados. Parecía ser verdad. Algo pasaba en ese pueblito de la montaña. Mi esposo trató de mostrarse lógico. Eso no puede ser, niños. Tal vez lo soñaron. Los niños bajaron la mirada en signo de que no les estaba creyendo. Fue ahí que mi esposo supo que en verdad, al menos dentro de ese salón, ellos decían la verdad. Y era raro, pues todos los niños decían que eso les pasaba. Manuel no insistió más, pero la idea le quedó dando vueltas por todo el rato. Curiosamente, esa noche se quedó en la casa que le habían prestado en el pueblo, un cuartito de madera cerca de la escuela. Mientras estaba acostado, no podía sacarse de la cabeza lo que los niños le habían dicho. Era pura superstición, pensó, aunque algo había en eso que no lo dejaba tranquilo. Tras mucho pensar, lo mejor echó a dormir. Sin embargo, en la madrugada algo lo despertó. Era como ruidos de pisadas en la tierra. Mi esposo se levantó despacio sintiendo un escalofrío que le recorrió toda la espalda. En ese momento se asomó por la ventana y ahí estaba. A la luz de la luna, parado enfrente de la casa, había una figura alta, delgada. Era un hombre, pero que no tenía cara. Su cara no estaba. Era solo una superficie lisa, como piel sin rasgos. No tenía ojos, pero mi esposo sintió que lo estaba viendo, que lo estaba esperando.
El maestro se echó para atrás sin saber qué hacer. Su instinto le gritaba que cerrara los ojos, que no lo viera más, pero recordó lo que los niños le habían dicho. Si nos dormimos, esa cosa entra. Mi esposo se quedó ahí, de pie, sin parpadear, con el corazón martillándole en el pecho a tal grado que no supo cuánto tiempo pasó, pero de un momento a otro, la figura se desvaneció entre las sombras. Ese pueblo era muy raro, dijo mi esposo, porque tanto los niños como los adultos sabían de esa cosa que se aparecía, pero nadie hacía nada. No sabe si era parte de su cultura o folclore de la región, pero nadie se atrevía a combatir esa cosa. A raíz de eso, con el tiempo mi esposo dejó ese lugar, y como le pasaron cosas igualmente raras en otros lugares, terminó por dejar de dar clases, pues en los pueblos siempre pasan cosas muy extrañas. ¿Alguna vez han escuchado esa vieja historia que dice que la escuela antes era un panteón? Esto lo menciono porque en México en prácticamente todas las escuelas se corría como leyenda urbana que esa escuela estaba construida sobre un viejo cementerio. Claro que esto era una mentira, pero dentro del folclore mexicano y sobre todo con los niños de la época, se les hacía muy común contar este tipo de historias para provocar miedo en quienes las escuchaban. Pero yo les puedo decir que sí, trabajé por un tiempo en una escuela que sí estaba construida sobre un cementerio, y las cosas que pasaban en ese lugar son simplemente aterradoras. Me llamo Rubén Díaz, tengo 42 años, pero la historia que les comparto me pasó hace 12 años atrás tiempo. En ese entonces fui enviado a trabajar a la Sierra de Veracruz, a un pueblo que se llama Villa de Zaragoza. Este lugar era un pueblo rural medianamente grande, que por aquel entonces había puesto en funcionamiento la nueva escuela. Según se me dijo cuando llegué a aquel sitio, la escuela estaba recién inaugurada ya que ésta estaba anteriormente en otro sitio, pero debido a que ya estaba chica se había ampliado para que más alumnos pudieran tomar clases. La cosa es que la nueva escuela fue construida desde cero en un viejo terreno que justo estaba a pie de un cerro. El hecho que la nueva escuela se hubiera ubicado en ese lugar no era casualidad, sino fue más por un conjunto de factores. La gente del pueblo menciona que justamente donde hoy está la escuela, hace años atrás, estaba el viejo panteón del pueblo. Este panteón ya había alcanzado su máxima capacidad y desde hace tiempo ya no se le podía sepultar a nadie más. Así que se podría decir que solo era usado de vez en cuando por los familiares que iban a dejar flores a sus difuntos, pero nada más que eso. La cuestión es que dicen que hace unos 10 años cayó una fuerte lluvia que duró días. De hecho, pasó un huracán que hizo que parte del cerro que estaba al lado se deslavara, provocando que el antiguo cementerio quedara bajo toneladas de lodo. Con el paso del tiempo se intentó remover, pero como fue tal la cantidad de lodo que bajó del cerro fue prácticamente imposible, siendo que dejara el viejo panteón sepultado. Lo extraño es que una vez que todo se regularizó, sobre ese lugar quedó una llanura muy plana y lista para que se construyera algún tipo de edificación, y como por aquel entonces hacía falta ampliar la escuela, los dirigentes del pueblo optaron por construir la nueva escuela primaria del pueblo sobre aquella llanura donde antes estaba el panteón. Saber que trabajas sobre los cimientos que alguna vez fueron un cementerio provoca miedo, y más cuando eres alguien que sí cree en este tipo de cosas. De ese lugar viví varias experiencias raras, pero esta creo es la más extraña de todas. Una tarde, después que terminé de hacer las actividades de docencia, me tuve que quedar un poco más de tiempo, ya que la escuela es el único lugar donde ve internet. Para cuando terminé de hacer mis actividades eran cerca de las 7 de la noche. Para esa hora ya no había nadie más en la escuela, por lo cual me tocaba cerrar todo. Guardé mis cosas y me dirigí a la salida. Todo estaba muy oscuro. La escasa luz que había eran de las farolas que estaban en la entrada y en el patio de la escuela, pero fuera de eso no había otra fuente de luz. Mientras me dirigía a la salida escuché un ruido muy parecido al de un niño llorando. Bueno, más bien era el de un bebé.
Aquel ruido parecía provenir de uno de los salones que estaba justo en donde estaba pasando. Por curiosidad me acerqué a este y me asomé para ver quién estaba llorando. Por un momento creí que quizás algún niño se había metido a la escuela o que alguien se había quedado más tiempo adentro. No era la primera vez que alguien se quedaba tan tarde, así que tenía algo de lógica pensar esto. Cuando me acerqué a ese lugar vi que quien estaba se trataba de una niña como de 10 años, que estaba sentada en el salón de clases, pero que tenía en sus brazos cargando a un bebé, y el bebé era quien estaba llorando. Eso se me hizo raro, pero más que nada intriga, porque ver a alguien dentro de la escuela a esas horas no tendría nada de sentido. Al abrir el salón me acerqué a la niña preguntándole quién era y qué hacía en ese lugar tan tarde. La niña volteó a verme y cuando lo hizo no reconocí su rostro. Esa cara era la de una niña, era más que evidente, pero no sabía quién era. No la había visto antes en la escuela o en algún salón de clases impartida por otro maestro. La niña con lágrimas en los ojos me dijo que estaba triste porque su mamá había fallecido y se había quedado sola con su hermana recién nacida. Al igual que ustedes me quedé incrédulo después de escuchar eso. Le pregunté si tenía algún familiar con quien llevarla o alguien que la pudiera acoger por un tiempo. La niña dijo que no, pero quería pedirme un favor. Ella quería que por favor la ayudara a sacar a su madre. Le pregunté cómo era posible eso. Si su mamá ya había fallecido, ¿cómo es que quería que la ayudara a sacarla? A todo esto le pregunté dónde estaba su mamá y cómo es que podía ayudarla. La niña se paró y a la vez que lo hizo, su hermanita que estaba en brazos dejó de llorar. Ella apuntó al suelo y dijo que su mamá estaba debajo de ese lugar, así que necesitaba mi ayuda para poder sacarla de ahí. Claramente no estaba entendiendo nada, así que mejor le dije que la llevaría al pueblo para ver qué podían hacer con ella para ayudarla. Acto seguido le dije que me dejara cargar a su hermanita en brazos y así poder salir juntos de la escuela. La niña estiró sus manos y me dio a su hermanita, quien estaba envuelta en una clase de cobija de color blanco. Cuando sentí a la bebé, esta cayó en mis manos como si un gran peso fuera soltado en ellas. Sé por experiencia propia que un bebé puede ser muy pesado, pero no puede pesar más de 30 o 40 kilos recién nacido. Esto lo digo porque cuando cargué al bebé estaba sumamente pesado, tanto que casi se me cae de las manos. Intrigado por el peso que tenía ese bebé lo destapé, y cuando lo hice me llevé una horrible sorpresa. Lo que estaba dentro de aquella cobija no se trataba de un niño, sino de lodo. Lo que tenía en mis manos cargando era lodo de color negro, que tenía un olor nauseabundo como a carne podrida. En ese momento lo solté y volví a ver a la niña, quien para entonces ya había dejado de ser una niña, y ahora se trataba de una anciana horrible con la cara toda quemada, que me estaba viendo y me preguntaba si la podía ayudar a sacar a su mamá que estaba debajo de la escuela. Como Dios me dio a entender, salí de la escuela gritando y pidiendo ayuda porque no entendía qué era lo que estaba viendo. Sabía que eso no era nada de Dios. En esa escuela pasan muchas cosas y van a seguir pasando porque esta está sobre un panteón, y mientras los difuntos no puedan descansar, ellos siempre se van a aparecer ahí. La docencia es algo que desde que era joven me motivó a estudiar una carrera donde me permitiera poder enseñar a demás personas lo poco o mucho que supiera. Siempre quise dar clases en comunidades alejadas de las grandes ciudades, donde la educación pasa de ser un lujo a una necesidad. Sin embargo, muchas veces aquello que creemos es algo positivo puede terminar de una manera no tan grata. Mi nombre es Miguel Ángel y soy maestro desde hace 12 años. Esto que les envío me ocurrió cuando tenía poco tiempo de haber empezado a ejercer mi profesión.
Por aquel entonces, si no mal recuerdo, fue enviado a una comunidad muy pequeña llamada San Miguel Piedras, que está en el estado de Oaxaca, en México. Aquella comunidad en aquel entonces era muy chica. La mayoría de las personas se dedicaban al campo y los servicios básicos eran escasos. De hecho, solo contaban con luz eléctrica, pero muchas veces esta fallaba. En ocasiones las fuertes lluvias o los vientos hacían que la luz se fuera por días o incluso semanas, dejando todo el pueblo en completa penumbra. La escuela de aquella población constaba de un par de cuartos grandes adecuados para dar clases a 16 niños que había en toda la zona a la redonda. Incluso había niños que venían de otros poblados algo lejos a recibir clases, ya que esta era la única escuela que estaba por todo el lugar. En mi llegada me asenté en una pequeña casita hecha de tabique rojo y lámina que la comunidad me ofreció, la cual estaba muy cerca de la escuela. Aquel sitio, aunque no tenía las amenidades que uno esperaría para poder impartir clases, tenía lo suficiente para ponerme a trabajar. Algo que sí destacó mucho era la calidez de la gente. Tanto los niños como los adultos me hicieron sentir en confianza y rápidamente me sentí aceptado en todo el pueblo. La misma gente, principalmente hombres, me dieron algunas recomendaciones en relación al pueblo, ya que al ser un foráneo desconocía cómo es que se manejaban las cosas en ese lugar, y para evitar algún problema era bueno saber qué hacer, pero sobre todo qué no hacer. La única cosa que se me dijo era que no saliera de noche, de preferencia si podía evitar andar altas horas en las calles del pueblo que lo hiciera, ya que ese lugar siempre había tenido una extraña mística que ni la gente del mismo lugar podía saber a qué se debía. Yo acaté la regla del pueblo. Les puedo asegurar que después de dar clases me iba a descansar y al amanecer me iba a la escuela. En ningún momento hice algo que no fuera eso. Sin embargo, y a pesar de todo, creo que no fue suficiente y terminé por ser espantado. Una noche mientras dormía dentro de aquel cuartito pequeño, el ruido de un caballo resoplando me despertó. Eran cerca de las 11 o las 12 de la noche cuando mis ojos se abrieron, y lo único que escuchaba era el ruido de aquel animal que parecía estar afuera de la casita. Escuchar animales de granja en el pueblo era muy normal, pero no había escuchado antes a los animales tan noche. En cuanto me asomé por la ventana, vi que justo afuera se encontraba un hombre montado a caballo. Por lo que pude ver, aquel hombre se trataba de un campesino que tenía puesto un sombrero de ala ancha, el cual estaba sobre un caballo de color blanco muy bonito, y que al parecer me había venido a ver porque estaba justamente parado al frente de la puerta de la casita. Con la intriga de quién podía ser, me levanté de la cama y caminé hasta la puerta para abrirla. Salí a preguntar qué ocupaba ese hombre. Cuando recién abrí la puerta sentí una extraña sensación de frío que me recorrió toda la espalda. Quizás era porque no había tomado agua en horas, pero también sentí la lengua muy seca, como si estuviera algo áspera, similar a como si tuviera arena en ella. Buenas noches, dígame qué se le ofrece. Le dije a aquel hombre montando a caballo, quien bajó del mismo y caminó hasta donde yo estaba. Cuando lo vi noté que este hombre era muy alto. No puedo decir que medía 2 metros, pero estaba muy cerca de eso. Otra cosa que también fue un tanto extraña es que cuando lo vi de cerca y vi sus rasgos, se me hizo poco conocido. No se parecía a nadie del pueblo que yo hubiera visto antes. No era ningún padre de familia. El hombre se acercó y me dio las buenas noches, disculpándose por la hora en que me venía a tocar la puerta, a la vez que me dijo que si hacía esa visita tan tarde, era porque esa hora era que él salía a trabajar. Escuchar eso se me hizo un tanto extraño. El encuentro que estábamos teniendo era muy raro. Fue por ello que le pregunté qué se le ofrecía en ese momento. Aquel hombre tan extraño me dijo que venía a verme porque quería proponerme un negocio. Veo que usted es el maestro del pueblo, pero también veo que no la está pasando tan bien en este lugar tan olvidado por Dios. Sé que en el fondo le gustaría tener dinero y largarse de aquí.
¿Sabe una cosa? Hoy usted está de suerte, porque yo vengo a proponerle un trato. Si usted me firma esta hoja y después se va del pueblo, le voy a dar mucho dinero, tanto que no tendrá que trabajar un solo día de toda su vida de aquí en adelante. Dígame, ¿le gustaría tomar mi ofrecimiento? No sé si era el sueño, si era la hora, si era porque no estaban mis 5 sentidos, pero lo primero que me pasó por la mente es que se trataba de algún hacendado del pueblo. Ya saben, de la persona más rica del lugar que quería que me fuera para evitar que enseñara a los niños y así dejarlos en la ignorancia total para que pudieran malbaratar su trabajo de la gente en el pueblo y poder explotarlos. Fue por eso que le dije que si venía a comprarme que no lo intentara, que yo tenía un compromiso muy fuerte con los niños del pueblo y mi deber era enseñarles y educarlos para que tuvieran una vida mucho mejor que la de sus padres. Después de decir eso, aquel hombre se quedó callado. De su bolsa sacó una moneda de oro muy seguramente y la puso en el piso enfrente de la puerta de la casita. Está bien, maestro, le voy a creer, pero si algún día quiere aceptar mi ofrecimiento, solo falta que lo pida y me presentaré ante usted. Tenga buenas noches y cuídese de no andar muy noche en el pueblo. Después de ello, ese hombre subió su caballo blanco y les puedo jurar que yo lo vi irse, pero a los metros, donde aún había algo de luz, simplemente desapareció. Después de eso tan extraño, regresé a dormir algo inquieto porque sentía aquello como una amenaza. Sin embargo, la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, y donde recordaba haber visto que dejó la moneda aquel hombre a caballo, esta ya no estaba, pero había una marca circular en forma de ceniza que se me hizo muy rara. Aquel incidente lo dejé pasar por un tiempo hasta que por casualidad le comenté a alguno de los campesinos del pueblo, quienes me dijeron que aquella noche me había visitado el famoso Charro Negro para ofrecerme riquezas, pero por mi desconocimiento de su existencia fue lo que hizo que me salvara. De haber sabido quién era, quizás mi reacción hubiera sido otra y él me hubiera llevado consigo. Es curioso que diga esto, pero aquella noche la ignorancia salvó mi vida. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Javier, pero primero que nada debo decir que no soy alguien que cree en cosas paranormales, pero lo que viví en ese pueblo cambió mi forma de ver el mundo. En el mes de agosto del año 2018 fui a dar clases a una escuela rural en la Sierra de Guerrero. Se trataba de un pequeño pueblito escondido entre grandes cerros y neblina, donde las casas eran de adobe y la gente te miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Algunos colegas que fueron antes a ese lugar me habían advertido que ahí pasaban cosas un tanto raras, pero yo pensaba que eran cuentos para espantar a los foráneos. Uno como hombre de ciencia muchas veces trata de justificar las cosas paranormales con respuestas lógicas. El primer día estando en la escuela fue tranquilo. Conocí a los niños, a los maestros y al director, un señor de edad con cara seria que apenas hablaba. Rápidamente me asignaron el grupo de cuarto año, unos 15 chamacos con cara de traviesos que eran muy buena onda. Hasta ese punto se podría decir que todo iba normal, hasta que revisé la lista de asistencia y vi un nombre de una alumna que no recordaba haber visto antes, Mariana Rodríguez. Pensé que había cometido un error, así que conté a los niños nuevamente. 14, 15. Sin embargo, en la lista había 16 nombres. No le di importancia y seguí con la clase. Con el paso de los días empecé a notar cosas raras. A veces cuando llamaba lista sentía como si alguien más estuviera ahí, aunque no lo hubiera. Había momentos en los que volteaba hacia la ventana o a la puerta y me parecía ver una sombra fugaz, pero lo peor fue cuando un día, revisando las fotos que había tomado en el aula, la vi.
Se trataba de una niña con vestido blanco sentado en el fondo del salón. Esta tenía el cabello largo cubriéndole toda la cara. Era extraño porque a ella no recordaba haberla visto antes. Y ver a aquella niña me heló la sangre. Incluso recuerdo que no estaba en ningún pupitre cuando tomé la fotografía. Al día siguiente pregunté a mis alumnos si conocían a Mariana. Todos se quedaron callados. Algunos incluso bajaron la mirada. Otros se miraban entre ellos como incómodos, hasta que una niña bastante bajito me dijo: Profe, Mariana se murió hace años. Cuando escuché eso, mi piel se erizó. Pregunté qué había pasado, pero nadie quiso hablarme. No fue sino hasta que le pregunté al director que obtuve una respuesta. Él me contó que hace 2 años atrás, una niña llamada Mariana había fallecido en la escuela. Ella se cayó del columpio y se había pegado en la cabeza desnucándose. Desde entonces, algunos maestros y alumnos decían verla muy de vez en cuando, y curiosamente siempre sentada al fondo del salón. Extrañamente, después que escuché esa información, las cosas se pusieron aún más raras. Escuchaba ruidos en el salón cuando ya no había nadie. Ahora más que nunca sentía que me observaban. Incluso una vez mientras escribía en el pizarrón, alguien me jaló de la camisa, pero cuando volteé de golpe, todos los niños estaban en sus lugares completamente sentados. Una noche, mientras organizaba unos papeles en el aula, sentí un frío y de repente algo hizo que levantara la mirada hacia la ventana y me pareció ver a alguien que estaba pegado al cristal. Era una niña con el cabello cubriéndole la cara, pero con una sonrisa extraña, como si ésta estuviera feliz de poder verme. A los meses siguientes pedí mi traslado. Ya no quería más seguir en aquella escuela y en aquel pueblo. Cuando le dije al director por qué me iba, él solo asintió con la cabeza. Era como si ya lo esperara. Antes de que me fuera, recuerdo que el director me dijo algo que nunca voy a olvidar. No es la primera vez que un maestro se va por Mariana, y no creo que sea el último. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.